Buenas tardes con los presentes. El día de hoy vamos a brindarle una capacitación acerca del tema de segregación de residuos sólidos. En primer lugar, agradecerles por su presencia y por su tiempo que se están tomando para estar presentes el día de hoy. Los expositores son González Achuy Diego y quien les habla, Barrios Curi Gustavo, que van a brindarle esta capacitación. Vamos a entrar a la parte del índice, que más que todo nos va a identificar cuál es el contenido para esta presentación, el cual va a comenzar con una parte introductoria, siguiendo de los conceptos básicos, continuando con los datos nacionales, marco legal, cuál es la situación actual en nuestro país, cuáles son los tipos de residuos sólidos y finalmente hablar acerca de las 3 R's, que es otro término importante en relación al tema de residuos sólidos. Entrando a la parte introductoria, la segregación de residuos sólidos es el primer paso para cuidar nuestro entorno y la salud de nuestras familias. Separar adecuadamente los residuos sólidos desde casa no solamente reduce la contaminación o los impactos que se podrían o que se pueden generar, tales como la alteración de la calidad del suelo, proliferación de vectores y todo ello originar riesgos asociados no solamente con la salud, sino también con el ambiente, ¿no? Pero además de ello también genera impactos positivos, tales como generar empleo, reciclar, construir un ambiente más limpio, más sano con el ambiente, ¿no? Continuando, vamos a hablar acerca de los objetivos, los cuales hemos propuesto 4, el cual el primero es diagnosticar la situación actual de la segregación de residuos sólidos en el ámbito de estudio, clasificar cuáles son los tipos de residuos sólidos, tales como los orgánicos, inorgánicos, peligrosos, entre otros, ¿no? Otro es evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos derivados de la ausencia o deficiencia en la segregación. Y por último, proponer un plan de manejo que incluya mecanismos de recolección, almacenamiento y valorización de los residuos sólidos. En esta parte vamos a hablar acerca de qué son los residuos sólidos. Son los materiales que han sido descartados tras cumplir su función original. Estos pueden generarse desde el hogar, industrias, comercios, hospitales, instituciones públicas u otros espacios, ¿no? A diferencia de los otros tipos de residuos que existen, los sólidos tienen una forma física definida y pueden acumularse, almacenarse o transportarse fácilmente. Como se puede ver en la imagen, están algunos ejemplos de cuáles son los residuos sólidos, ¿no? En esta parte vamos a hablar acerca de los datos nacionales que se tiene. Estos son datos por parte del MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, los cuales nos puede identificar cuáles son los residuos sólidos en las diferentes ciudades de nuestro país, ¿no? En la parte izquierda se tiene la generación anual de residuos sólidos municipales, el cual está encabezado esta lista por la ciudad de Lima, ¿no? Que es la más poblada y por ende es la que tiene mayor generación de residuos sólidos. Como se puede ver, está con un valor de casi 3.5 millones de toneladas por año, siguiendo de las siguientes ciudades como La Libertad, Piura, Arequipa, Lambayeque, Callao, Junín, Nica, y todas ellas en una menor cantidad, ¿no? Por otra parte también se tiene en la parte inferior acerca de una proyección que se ha hecho hasta el año 2030, el cual se puede evidenciar que es una
tendencia ascendente, ¿no? Conforme a los años que se pueden ir dando tras la generación de residuos sólidos. Y bueno, por último también se tiene un dato del Cigersol que nos menciona que en el país se generan 21.658 toneladas al día, que es una cifra muy alta. En cuanto al marco legal, hemos puesto algunas normativas, el cual está el decreto legislativo número 1278, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, que es la ley vigente. Está también el decreto supremo número 014-2017 Milán, que es el reglamento de dicha ley en mención. Está, por ejemplo, también la política nacional de gestión integral de residuos sólidos. Está la resolución ministerial número 138-2021 Milán, que es la guía para implementar el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. Y por último está la norma técnica peruana 900-058-2019, que es la gestión de residuos a través del código de colores, ¿no? Bueno, entrando ya a los tipos de residuos sólidos, vamos a hablar acerca de los residuos inorgánicos, que son los restos de productos hechos por el hombre, que por sus condiciones, características, propiedades químicas sufren una descomposición muy lenta. Estos suelen no ser biodegradables y algunos ejemplos de ellos están, por ejemplo, los cartones, los plásticos, los vidrios, los metales incluso, que como se puede ver, las bolsas de plásticos tardan 150 años en degradarse. Es una cantidad de años muy alta, al igual que el tecnopor, que los pañales, que son otros de los residuos que tardan bastante tiempo en degradarse, ¿no? Continuando, vamos a hablar también acerca de los residuos orgánicos, los cuales menciona que son restos de origen animal o vegetal. Estos, al contrario al anterior, sí suelen ser biodegradables, quiere decir que se descomponen naturalmente en un periodo de tiempo rápido, transformándose en otro tipo de materia que puede servir en procesos, en diferentes tipos, ¿no? de procesos, el cual también están, por ejemplo, la comida, las frutas, etc., ¿no? Y por último se tienen los residuos peligrosos. Bueno, los residuos peligrosos son aquellos que por sus características, condiciones, propiedades, representan riesgos significativos no solamente para la salud, sino también para el ambiente. Entre ellos están las pilas, las agujas, los envases que hayan estado en contacto con sustancias químicas peligrosas, y estos pueden generar una afectación muy significativa no solamente a la salud, sino también al ambiente, como ya se hizo mención. Y bueno, continuando con la presentación, vamos a ver acerca de un video para que nos puedan complementar acerca del tema de residuos sólidos. Y bueno, doy pase para En Perú se desechan más de 23 millones de toneladas de residuos por día y gran parte de esa basura queda en vertederos ilegales, en el mar y las calles. Se reciclan menos del 2%, aunque existen iniciativas para una economía más circular que reduzca el volumen de residuos y empresas que convierten los desechos en materia prima. Basura por todas partes. Ni la ciudadanía ni las autoridades del Perú parecen darle mucha importancia. Según cifras oficiales, se desechan más de 23 millones de toneladas de residuos al día. El 44% de esta cifra se genera en Lima, una ciudad con un gran problema ambiental. ¿A dónde llegan todos estos residuos? Expertos como Alberto Huiman advierten que se está generando un impacto severo en la salud y el medio ambiente. En cifras oficiales, el 60% se disponen 65 rellenos sanitarios que cuenta el país y el resto va a los 1.883 botaderos que tiene el Perú. Pero una cosa es la oferta, o sea, que yo tengo un relleno en una provincia y que en teoría yo crea que los residuos de los distritos van a ese relleno, y otra cosa es la realidad.
¿Por qué no van a ese relleno los residuos de los demás distritos, los conexos? Porque se paga por esa infraestructura. Y más barato le sale a un alcalde el tener su propio botadero. Gran parte de la basura no solo llega a los botaderos ilegales, sino también se queda en las calles, el mar y los ríos. La deficiencia de las autoridades para gestionar los residuos, la poca educación ambiental, la informalidad y también la corrupción hacen a esta problemática. Ciudadanos más responsables y un plan integral de retiro, transporte y disposición final de residuos serían parte de la solución, pero también ir hacia una economía circular. Hoy en Perú solo se recicla menos del 2% de los desechos. Simba, una empresa fundada por People Racer y Andrea Rivera, apunta a este modelo. Desde hace 7 años recicla y reutiliza los residuos de restaurantes, hoteles, industrias y hogares. Nuestro propósito es co-crear un mundo sin basura donde nada sobra y nadie sobra. Y ese nada sobra es innovador de una forma poco convencional porque en realidad normalmente en las industrias de reciclaje se aprovecha lo que es rentable reaprovechar y se descarta lo demás. Nosotros buscamos reaprovecharlo todo. En sus plantas de reciclaje, Simba recibe todo tipo de residuos que identifica y clasifica para luego convertirla en materia prima. Desde 2017 han reaprovechado alrededor de 9.500 toneladas de residuos, de los cuales el 80% es material orgánico que se transforma en comida para animales y abono. El plástico es otro de los residuos más reciclados y se vende a la industria. La cadena de reciclaje es una cadena que contribuye a cuidar a un planeta, ¿no? Pero no solamente por el abstracto de lo que es, sino porque permite canalizar un residuo que ya se convierte en una materia prima, y esta materia prima no necesariamente tiene que ser sucia, puede estar limpia si es que nosotros como ciudadanos hacemos el rol inmediato de segregar correctamente el residuo limpio y seco. Cada vez más empresas y organizaciones demuestran que la economía circular es necesaria en Perú para afrontar los problemas ambientales. Pero los esfuerzos no serán suficientes si no se genera más conciencia y responsabilidad para gestionar mejor sus residuos. En Perú se desechan más de... Todos generamos residuos sólidos. Se estima que cada persona genera alrededor de 1 kilogramo diario de residuos sólidos. Cuando estos residuos se acumulan y no se gestionan adecuadamente, provocan la contaminación del aire, del suelo y del agua. Esto afecta a la salud de las personas y al medio ambiente. Se estima que solo en Lima Metropolitana se generan casi 18.000 toneladas diarias de residuos sólidos, los cuales son recolectados, acumulados y dispuestos por las municipalidades en los rellenos sanitarios. Ahora, los residuos sólidos producen gases de efecto invernadero como el metano, que junto con otros gases contribuyen al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? El cambio climático es el aumento de la temperatura del planeta debido a los gases de efecto invernadero. El mal manejo de los residuos sólidos contribuye a este problema, ya que produce gases como el metano que intensifican el efecto invernadero. Y este cambio climático provoca fenómenos extremos como lluvias intensas, sequías, inundaciones, olas de calor, y esto aumenta las enfermedades y también produce pérdidas económicas. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Reaprovechar y reducir la cantidad de residuos sólidos aplicando la regla de las 3 R's. Esta regla nos dice que tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. Actos tan rutinarios como tirar los residuos sin separarlos, comprar útiles de usar y tirar, o adquirir los productos con envases poco ecológicos o no reciclables, contribuyen a la contaminación medioambiental. Desde nuestro hogar, cambiando hábitos cotidianos y poco ecológicos, podemos contribuir a mitigar la degradación ambiental que sufre nuestro planeta. ¿Qué significa reducir? Significa disminuir el volumen de productos que consumimos. Debemos evitar comprar cosas innecesarias, solo por el afán de comprar. Para fabricar lo que compramos se requieren materias primas como el petróleo, madera o agua, que por su difícil extracción o por su escasez en la naturaleza no podemos permitirnos el lujo de derrochar. Es igual de preocupante la enorme cantidad de residuos que se generan
por los envoltorios y envases de muchas de las cosas que compramos en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué se entiende por reutilizar? Reutilizar supone usar de nuevo un objeto que ya ha sido usado, ya sea para el mismo fin para el que fue creado o para otro distinto. De este modo alargamos su vida y evitamos que se convierta en desechos. Cuantos más objetos volvamos a utilizar, menos residuos produciremos y menos recursos tendremos que gastar en fabricar otros nuevos. ¿Qué significa reciclar? Consiste en fabricar nuevos productos, utilizando materiales obtenidos de otros usados mediante un proceso de transformación. Materiales como el papel, el cartón, los envases de vidrio, metales, plásticos, pueden reciclarse sin problemas. Para ello es importante separar cada residuo en los diferentes contenedores que tenemos en las calles de la ciudad. ¿Qué es la segregación de los residuos sólidos? Es el proceso de separar los residuos en el momento en el que se generan, según su tipo, composición o peligrosidad. Esta práctica permite que cada tipo de residuo reciba el tratamiento adecuado, ya sea reciclaje, compostaje, incineración o disposición final en rellenos sanitarios. ¿Cómo segregar? Segregar es separar. Para ello debemos separar los residuos orgánicos de los inorgánicos y entre los inorgánicos separar el cartón del plástico y vidrios. En el caso de los residuos peligrosos es importante almacenarlos, separados y comunicar o poner avisos en las bolsas en los que estén para reducir su peligrosidad, doblar las agujas, envolver en papel, etc. Según la norma técnica peruana 900-058-2019, nos especifica los colores adecuados para cada tipo de residuo sólido, ya sea para el ámbito municipal y en el ámbito no municipal. Tenemos, por ejemplo, los contenedores de color blanco, son para plásticos, mientras que los de color azul son para papeles, cartones, periódicos, revistas, etc. El color plomo es para vidrio, mientras que el amarillo es para los metales. El de color marrón es para residuos orgánicos, como resto de alimento o residuos de poda. Y finalmente el de color rojo es para residuos peligrosos, como medicinas, pilas, entre otros. Ahora continuamos con un pequeño video. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agenda Prospectiva. Hoy nos adentraremos en un tema de suma importancia que afecta a países de todo el mundo: la crisis en la gestión de residuos. ¿Sabías que este riesgo puede tener graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente? Desechos, ejerciendo presión sobre los sistemas existentes de gestión. La falta de inversión en infraestructura, la falta de conciencia ambiental y educación, así como la corrupción política, agravan aún más la situación. Espera, ¿escuchaste la notificación?
Aprovecha en suscribirte a nuestro canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos episodios. Ah, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. A nivel mundial, la generación de residuos sólidos está en aumento. Si no tomamos medidas importantes, se espera que esta cifra se incremente en un 70% en los próximos 30 años. Pasando de 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos actualmente a 3.400 millones al 2050.